¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Francisco Gómez. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio larr.com. Radio Revolución, Radio Resistencia, Radio Rebelde. Muchas gracias a todos los que están conectados en radio larr.com. En nuestro streaming somos una radio en línea. Es así como cuando usted encendía la radio y la ponía, es de la misma manera, solo que hoy es diferente. Estamos en un streaming y usted lo puede escuchar, puede pedir canciones, puede interactuar, bueno, como quiera. Así que aquí tenemos para compartir con todos ustedes. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Hoy es 23 de febrero, en el inicio de semana. Les damos la más cordial bienvenida. Entiendo que hoy se cumple una semana de que las clases en el sector público ya comenzaron con todos los implementos. ¿Qué va a pasar o no? No lo sé. Bueno, hoy tengo el gusto y el agrado de compartir micrófono, compartir cámaras con la licenciada Xochitl Hernández. Es abogada, además también tiene el análisis de la realidad nacional y hoy traemos un tema muy específico que tiene que ver con la realidad nacional, el tema habitacional, la vivienda. Que si faltan o no faltan viviendas, no, ese no es el tema que vamos a tocar, sino que el alto costo que se tiene, la burbuja habitacional o de vivienda que se tiene en el país para alquiler, para compra y hasta para la renta por días. Es increíblemente caro, costos bastante altos comparados con la región, con Centroamérica, y lo que nos ofrecen es muy poco. Pero ¿quién dicta esto? ¿Quién pone un hasta acá? ¿Quién tiene la culpa? Previo a esto, he leído muchos comentarios que nos han hecho llegar y están culpando bastante a los salvadoreños residentes en el exterior. Pero, ¿quién tiene la culpa realmente? Le doy la bienvenida a Xochitl Hernández, conocido en el mundo del espectáculo como Lupe también. ¿Cómo estás, Xochitl? Qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, Francisco. Es un gusto estar aquí Vamos a hablar contigo para acá, compartiendo. Sí, mire, para que se nos escuche mejor. Adelante. Okay. Buenos Bienvenida. días, Francisco. Es un gusto estar contigo, estar aquí compartiendo con toda tu audiencia. Es un placer estar por acá. Un tema espinoso, ¿no? Totalmente. No sé si es espinoso, es complicado porque, ¿cómo decirle? Usted pudo haber comprado una propiedad hace 20 años, en X lugar, y le pudo haber costado, digamos, 35 mil dólares. Hablemos de, ¿cómo es que dicen? Estimados. Casas del fondo, Okay. que la vivienda de interés social. Pero esa misma propiedad 20 años después, fácil puede estar costando 80, 90 y hasta 100 mil dólares, algunos se atreven. Pero, ¿cómo podemos ver este tema? Que, insisto, es bastante complicado. Creo que es de interés general de la población. Alguien se beneficia de ello. Probablemente en algún caso podamos ser nosotros y en otros casos sin duda es las circunstancias. No sé si las bienes raíces o si esto está normado. Bueno, pero vamos a ello. Nos metemos hoy, antes buscábamos el periódico en los clasificados o andábamos viendo en colonias donde pretendíamos vivir. Se habían casas en alquiler, hoy no, es en línea y sobre todo en Marketplace. Correcto. Como entiendo. ¿Cómo podemos ver todo este caso? Fíjate que es un tema que realmente muy poco se habla, pero que todos lo sufren, porque realmente nos estamos dando cuenta de que muchas de las personas están siendo incluso desalojadas de las viviendas que han tenido por alquiler desde hace muchos años, porque los propietarios creen que al desalojarlos hoy lo pueden colocar a un mejor precio, incluso aumentándole un 50-75% al alquiler que han venido teniendo. Es una problemática que no solo está pasando en la capital, sino que quizás a nivel general. Entonces vemos que, como lo decías tú, en Marketplace puedes ver que hay alquileres exorbitantes en lugares donde antes el alquiler era de 150, ahora los están poniendo en 450. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que las personas que viven en esas zonas siguen teniendo el mismo salario, siguen teniendo los mismos recursos. Entonces no cuentan con los suficientes recursos para poder pagar un alquiler mayor
o pagar lo que le está exigiendo el nuevo propietario. Entonces buscan la manera de irse a otros lugares donde les alcance el dinero para poder alquilar una propiedad. Ahora bien, uno puede decir, sí, pero pues es parte del desarrollo. Totalmente de acuerdo, pero también el desarrollo no viene aparejado con aumentos de salarios, por ejemplo. Tenemos una canasta básica que está por las nubes. Entonces el tema de los arrendamientos se viene a sumar a una problemática social que todos están sufriendo actualmente. Y que esto se da básicamente al llamado concepto de la gentrificación. ¿Qué es gentrificación? La gentrificación es la transformación física y social de un espacio o de un lugar que es impulsada por inversiones inmobiliarias y comerciales. Es decir, aquellas zonas que de repente pasaron de ser colonias totalmente tranquilas, de repente llega un centro comercial muy cerca de la localidad. Entonces sube la plusvalía del inmueble. Pero a la vez que sube la plusvalía del inmueble, también quieren subir los propietarios el alquiler de los inmuebles. Pero la realidad o el entorno que hay ahí sigue manteniéndose el mismo en el tema económico para las familias que viven en esas zonas. Entonces, esto hace de que las personas poco a poco vayan buscando alternativas y en algunos casos empiezan a haber hacinamiento. ¿Qué significa? Que las familias empiezan a vivir ya en conjunto con otras. ¿Para qué? Para poder pagar un alquiler. Vale, quiero detenerme y quiero entender algo que usted mencionó. Yo al momento de alquilar, se hace un contrato. Puede ser lo más simple del mundo. De esos contratos que valen ante un notario $15, $20, no sé. Bueno, pero ahí se especifica que por 6 meses, un año, el tiempo que allí esté estipulado, yo voy a pagar $100 de alquiler en un hipotético. Cuando llega el periodo, digamos, cada año vamos a estar renovando o automáticamente se renueva. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ya no están renovando los propietarios al arrendatario porque le van a aumentar el doble, digamos. Va a valer $200. ¿Qué se hace en este caso? Fíjate que lo que pasa es que en realidad los contratos, básicamente la mayoría están hechos para 12 meses, prorrogables, sin necesidad de que exista uno nuevo. El punto es que viene el propietario cuando finaliza tu contrato, llega y te dice, fíjate que vamos a aumentarle a la renta, ¿ok? ¿En cuánto? Pues ponele, de $300 lo vamos a subir a 500. Es demasiado, ¿no? Es exagerado, o sea, un porcentaje demasiado alto. Entonces, pero son reales estos casos de que le pueden aumentar arriba del 50%, manejemos. Muchísimos casos. Yo he conocido de muchos, incluso mi caso es uno, que en el momento uno, digamos, la familia se queda, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde va a partir la diferencia? ¿A qué le quitamos para poder cubrir esa necesidad? Y así hay muchas familias que se están viendo obligadas a dos cosas. Una, a tener que buscar a dónde irse, donde el propietario te tiene que dar por lo menos 3 meses para poder buscar moverte, ¿verdad? ¿A partir de que me notifican o a partir de que se acabe el contrato? A partir de que te notifique. Y ¿verdad? eso es verbal. Ahora bien, la ley de inquilinato, que es obsoleta, ¿verdad? Estamos hablando de una ley. Existe una ley de inquilinato, pero es totalmente obsoleta y realmente se queda muy corta la realidad de la que tenemos ahora. Ponerle que es de finales casi del 1958, por ahí. Entonces, las personas se quedan con ese dilema. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas personas que me han buscado y que me dicen, ¿qué podemos hacer en este caso? El problema es que la ley de inquilinato dice que sí, el propietario puede hacer un aumento, pero el aumento tiene que ir reflejado porque ha hecho alguna modificación para mejor dentro de la vivienda que constituya que esa mejora realmente incremente el valor de la vivienda. Pero no significa que una mejora te va a aumentar casi al doble el precio del arrendamiento. Y esa es la realidad que estamos viendo, que no se está cumpliendo ni la ley
las personas no encuentran a dónde ir, porque ir a un juzgado de inquilinato conlleva también pagar un abogado, seguir un proceso judicial. Entonces las personas se sienten como entre la espada y la pared. Entonces lo que hace la gente normalmente es dos cosas: habilitamos una habitación y vemos a qué familiar nos traemos para que nos ayude con la renta, o empezamos a buscar para dónde irnos. El buscar para dónde irnos, ¿qué significa? Irte a las afueras de la ciudad o irte aún más lejos de donde tú trabajas. ¿Y qué implica eso? Tú mismo lo decías al principio. El tráfico que se genera para poderte movilizar, tanto dentro de la capital como sus alrededores, complica la situación de las familias. No es posible que te tardes 2 horas en salir de tu casa a tu trabajo y viceversa. Pero eso es lo que le está tocando a la gente, porque se está teniendo que mudar a los alrededores donde pueden pagar unos alquileres más baratos o el mismo alquiler que ellos ya tenían, o en todo caso disminuir la forma de vida que ellos han traído. Hay familias que pasaron de vivir en casas de 3 cuartos a vivir en una pieza. ¿Por qué? Porque para eso alcanza el día de ahora. Hay apartamentos, le llaman ahora, es que eso es lo peor. Lo increíble es la forma en cómo le llaman. O sea, de manera descarada le llaman apartamentos a lo que son una pieza, un cuarto, y con unas rentas de $400, de $300. Mire, antes de seguir, quisiera entender algo. Digamos, me aumentan el costo del alquiler, un 50%, no lo pongamos tan fatalista. ¿Y eso está regulado? ¿O simplemente con la notificación, que me imagino que debe ser por escrito, de que, como usted decía, de 300 le paso a 500? ¿Yo puedo acudir a alguna instancia o...? Sí, claro, podés acudir a las instancias. Hay un juzgado de inquilinato donde podés ir para poder hacer, digamos, efectivo de que sea conforme a lo que dice la ley. Entonces la ley te dice que el propietario puede hacer un incremento de la renta conforme a las modificaciones de mejoras que haya hecho en la casa de habitación que te están rentando. Pero si no han hecho ni siquiera mejoras y no hacen nada más que solo lo están haciendo porque ven que en los alrededores están los alquileres más altos y quieren incrementar los precios por la burbuja inmobiliaria, entonces eso no aplica, ¿verdad? Pero es cierto esto de que, como usted mencionaba, ponía creo que un muy buen ejemplo, un pequeño centro comercial, ¿esto le da plusvalía realmente a las propiedades? ¿O quién define, quién dice, hoy sí, va a pasar? Le pongo un ejemplo. Dicen que están haciendo un aeropuerto que va a tardar 1000 años, pero desde ya las propiedades en esa zona aumentaron estrepitosamente. ¿Eso es válido? Sí, realmente, mira, todo lo que lleve mejoras a las zonas terminan haciendo que tu inmueble tome una plusvalía. Sí. Tome incremento en los precios. Igual con el tiempo. Con el tiempo las viviendas tienden a tener más valor. Si se construye, por ejemplo, una calle de acceso directo, si hay ese tipo de mejoras, terminan siendo de esa manera, que termina incrementando. Sin embargo, hay que ver la realidad de las cosas. Y por eso te decía, hay que normar y regular justamente eso, para que no existan abusos, porque en el abuso es cuando se da este tipo de situaciones, donde creen que alguien se sacó de la manga de la camisa un precio para una vivienda, porque dicen que ahora eso es lo que vale, sin tener un parámetro en realidad. Lo que te hace tener un valor es un valúo de la propiedad, que te lo haga un perito experto, que diga cuáles son el precio real de esos inmuebles. Pero ¿qué es lo que pasa? Terminan haciendo inflaciones los propietarios para empezar a crear ese morbo de que tu propiedad ahora vale el doble o el triple de lo que en realidad vale en el valúo físico. He visto
este es el ejemplo y quizá lo voy a explicar para quien no entiende. Cuando siempre digo cualquier cantidad es N, o sea, cientos de ejemplos de, no me voy a las casas de habitación ahora, sino que negocios, todavía no, Fran, negocios están cerrando porque dicen, ya no puedo con la renta. Un pequeño local del tamaño de esta cabina, o sea, que es muy pequeño, lo que ven, eso es todo lo que hay acá en esta cabina. Pero digamos, este local valía $100 y ya me notificaron de que a partir que termine mi contrato va a valer $175 y ya no puedo. O sea, y esto también, espacios donde comparten servicios sanitarios, el sector de lavado es compartido también. ¿Por qué? Porque esto no es habitación y ya le ponen cualquier tipo de ejemplos. Estos casos llegan y afectan al final porque es el sustento de la familia también. Exacto, la no regulación provoca eso. El no tener una regulación clara afecta de que estos incrementos se den de forma arbitraria por parte de los propietarios, que ellos se sientan en el derecho para poder hacer cualquier ajuste dentro de del arrendamiento y crear ellos ese tipo de situaciones que perjudican a nivel económico. ¿Por qué? Porque la verdad, usted métase en Facebook, en cualquier red social, y usted ve a cada rato publicaciones de los negocios que se encuentran cerrando, que se están yendo a la quiebra. Y la mayoría de negocios es eso. El gran problema es que todo el capital se les está yendo en pagar el arrendamiento, en pago de cuota de local. Entonces, las personas ya no pueden. Ese es un gasto que ya no lo pueden hacer y por ende buscan terminar mejor cerrando sus propios negocios. Y lo mismo pasa con las casas de habitación. ¿Por qué? Porque ahora hay zonas que las plataformas digitales vinieron a hacer como necesidades para ponerlas en renta de uso diario o de corta estancia. Y entonces viene el propietario y dice, no, pues haciendo números me surte más efecto sacar a mi inquilino, sí, ponerlo en una plataforma digital y saco 3 veces lo que ganaba con mi inquilino. Ese es el famoso Airbnb. Correcto. O hay otros también, entiendo, pero ese es el más famoso. Es correcto. Y estas plataformas no están reguladas. Entonces, hay personas que se han organizado dentro de sus, más que todos los condominios, en los edificios de apartamentos está pasando muy frecuentemente. Dentro de las normativas ponen prohibir este tipo de plataformas por 2 temas, uno por seguridad y el otro es porque encarece los arrendamientos de los apartamentos, igual de las casas. Lo mismo pasa en las colonias. Ahora bien, la gente piensa que creen que en cualquier lado se pueden hacer o aplicar estas plataformas y empiezan a crear especulación. Viene y agarran su casa y la ponen en Airbnb. Un ejemplo, puede ser una colonia X allá en Soyapango. Podemos comenzar. Tengo algunos ejemplos para compartir con la audiencia y continuamos y ya va a aparecer y vamos a ir hablando ya. Por acá lo tengo para que lo podamos ver. Entonces, vienen, agarran sus casas, sacan a su inquilino y las meten en estas plataformas. Y empiezan a crear esa especulación adentro de las colonias, adentro de las residenciales. Acá tenemos alquiler de propiedad en San Marcos. Y las condiciones, $500 al mes. Vemos las condiciones deplorables. Otra es casa en alquiler, Colonia Tlacatl, $700 al mes. Pero eso es una barbaridad. Exactamente. Entiendo que son populares, digamos. Son colonias populares. Los sectores, ustedes lo pueden ver en pantalla, ¿estarán o no estarán acordes? Están totalmente fuera de la realidad y eso es lo que no entienden los propietarios. ¿Y hace unos 10 años cuánto pudo haber? ¿La mitad? Menos de la mitad, probablemente. Tenemos otra. Casa en Jardines del Volcán, en Ciudad Merliot, $475. Creo que la mayoría conocemos las casas de jardines. Es bonita la zona, son pequeñas. Son pequeñas. Y las condiciones no se ven que sean
las mejores también. Hay otras, se alquila apartamento. En la colonia Sacamil, $350 un apartamento. Sí, los que antes valían 175 por caro. Por caro. En primer nivel, y Correcto. en los edificios más Correcto. próximos, digamos. Sí. Se alquila apartamento. Entonces estamos viendo que los propietarios creen que este tipo de zonas 395 en San Bartolo. Exacto. O sea, parece irreal e ilógico. Cumbres de San Bartolo. Porque ¿quiénes son los 46. consumidores de esas zonas? El sector obrero. Exactamente. El sector que el mantiene el salario mínimo. No pueden pagar ese tipo de arrendamiento. $45,000 una casa. 29,000 encima de San Bartolo. Sabemos lo complicado Las que es llegar a casas que esos antes lugares. valían por caras $8,000 cuando las vendieron, $9,000, y ahora las están vendiendo en cantidades exorbitantes, 3, 4 veces más de lo que las compraron, con mejoras mínimas. En la Campanera, $225 al mes. Cuando antes el alquiler ahí era de $50. Correcto. Casa en alquiler en la Cima 4. 700. Mire, yo quedé impresionada. Pero las casas de la Cima 4 son pequeñas. Yo quedé impresionada porque han agarrado como un parámetro. En la Cima 4 las casas tienen 3 cuartos, pero en las casas son tan pequeñas, pero tan pequeñas, que literal solo cabe una cama matrimonial adentro de cada cuarto, por grande, y ya te quitó todo el espacio. Entonces son casas sumamente pequeñas y reducidas, que los valores están en ese parámetro. Y se ponen de acuerdo. Es como que se pusieron de acuerdo. Yo voy y empiezo a preguntar, me imagino. Lo que pasa es que donde ponen ellos para parámetro de poder ver es Marketplace. Ahí ven, si sale una de esa zona en $700, como que hacen que todos pongan ese mismo pero precio. Pero los pisos, y hay solo a lo mucho pintan. Si tiene mejoras, le aumentan $150 más. Pero es la misma casa, pequeña, reducida, chiquita. O sea, estamos hablando que estás pagando habitación, algunas tienen solo 2 habitaciones y las están rentando en $700, $350 por cada habitación. O sea, me parece absurdo, definitivamente. O sea, son situaciones que la gente o los propietarios no logran pensar que los que consumen o van a consumir ese tipo de mercado es la persona que no cuenta con un salario mayor del mínimo o con suerte $600. ¿Cómo va a pagar una renta que todavía le supera el salario? Mire, ha salido otra, no es que ha salido, sino que hoy lo dicen más bonito, ¿no? Han modificado, le voy a poner un ejemplo. Antes la 106.9 o la Mayavisión estaba en la colonia Centroamérica. La casa que está a la par la hicieron, pues, así como dice Seth Hu, parece que los que vivían en mesones hace décadas vivían mejor. Son los mesones modernos. La casa tenía, Fran, ¿vos te acordás cuánto cobraban? La de la par. Sí. No, pero era la habitación, acordate que vivían uno. No, en la Centroamérica. No. Vale, pero alquilaban, habían hecho habitaciones y tenía, entiendo, 2 baños o uno, y era compartido. Uh-huh. Y pedían, literal, que había una cama, ¿cómo que le llaman? Individual, no, semi-matrimonial, Sí. Tenía un pequeño perchero y un ventilador, entiendo, Wi-Fi, luz y energía. Tenían un Wi-Fi compartido, un Wi-Fi comunal, un baño, 6 cuartos y un pasillo donde compartían una cocina. Vale, es eso. Pero pedían, porque había 1 o 2, entiendo que eran más grandes. Grandes, o sea, 2 ladrillos más a lo mucho. Pero a esa casa lo alquilaban entre 175 y 250 la habitación. Correcto. Y todas estas están cerca de call centers y de universidades. Eso se ha hecho popular. Pero hay unas que piden hasta $300 por una habitación, como dice Seju, y no lo estoy viendo de menos ni nada.
son los mesones modernos. Sí, exactamente. Porque no pagas agua ni luz Mm. y te dan internet. Si llegas muerto. Pero es exagerado, o sea, ¿cómo vas a pagar por una habitación 350? Bueno, yo ayer estaba monitoreando nuevamente y habían habitaciones que por estar en Santa Elena estaban pidiendo $600 por una habitación. Exactamente, el nuevo mesón le moderno. llaman, algunas también le llaman Apartamento o mini mini estudio les llaman, exactamente. Pero me parece irracional ese tipo de precios porque se siente un cierto tipo de aprovechamiento de parte de los propietarios. Yo conozco el caso de un mesón aquí cerca, en Santa Clara, donde la gente ha pasado más de un año pidiéndole al propietario que les arregle todo el sistema eléctrico porque ya han perdido toditos sus electrodomésticos por los bajones de energía que tienen. Ese es otro punto. Yo alquilo y a estas cantidades, ¿a quién le corresponden las reparaciones? Hay reparaciones mayores que son parte, digamos, esencial de la propiedad que corren por cuenta del propietario. El techo, digamos. Correcto, el techo, el sistema eléctrico, ese tipo de reparaciones le toca al propietario. Si se te quebró un chorro por el uso que tú le has estado dando a la ducha, por ejemplo, le corresponde al inquilino. Se quiebra un vidrio. Sí, exactamente. A una o dos veces, no, una vez al año tienen que darle mantenimiento de pintura también. Eso es en teoría, en la realidad no pasa. Lo que te pongo de ejemplo es bien triste porque estas personas, el propietario vive fuera del país y ha dejado a un encargado. El encargado nunca les contesta el teléfono, se queman los electrodomésticos, nadie, ni el propietario se ha hecho cargo. Hace poco vino el propietario, le pidieron que llegara para que viera cómo estaba el sistema eléctrico, porque la noche anterior unos cables estaban echando chispa e iba a agarrar fuego. Y entre todos los vecinos que vivían ahí, tuvieron que cortar esa mecha para no permitir que se hiciera un incendio. O sea, así de delicado está el sistema eléctrico en la casa. ¿Y qué dijo el propietario? Pues que no, que él no se iba a hacer cargo, que él no tenía dinero, que los que no se sintieran satisfechos pues buscaran a dónde irse. Y no les quiere devolver el depósito. Así de terrible la situación. O sea, son abusos increíbles que están haciendo contra la gente que tiene necesidad de tener una vivienda, un techo. Vale. ¿Y yo qué hago como inquilino? Mira, yo le digo a esta persona que me buscó, si seguís el tema del inquilinato, pues ni contrato hizo el hombre, ni contrato, porque así son de abusivos. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo, es malo. Yo si yo llego y alquilo, debo de pedirlo. Así es. ¿Y quién lo paga? El arrendante. Yo lo pago entonces. Debo de exigirle un contrato. Claro, porque es tu seguridad. ¿Y eso de qué me sirve? Es tu seguridad. La regla clara. Por no pagar esos 20, 25 dólares, mejor no, ¿verdad? No, pero reglas claras, ahí no hay donde perderte. Con eso tenés respaldo de poder vos exigir, ¿verdad? El cumplimiento. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a la Defensoría del Consumidor con tu contrato, pones toda la cantidad de mensajes y denuncias que has hecho sobre el tema y que no te resuelven. Es más, como le decía a esta persona, es tan delicado que hasta una multa le pueden poner al propietario por no poder arreglar el sistema eléctrico y poner la vida de los inquilinos en riesgo. Porque imagínate, ahora tanto incendio que está habiendo, ¿verdad? Y en una de esas agarra fuego y ellos han venido denunciando desde hace más de un año y no les resuelven. Sí. Entonces, es bien delicado, ¿verdad? Mire, ahora quisiera que tocáramos, creo que la parte más, no sé si morbosa del tema. Se le echa la culpa a los que viven en Estados Unidos. Uno, por ser propietarios, porque piensan, voy a comprar una casa, la voy a tener alquilada y eso ella sola se va a pagar. Y la otra, en el caso de la venta de viviendas y el
optar por el Airbnb para las temporadas que ellos vienen, es que todo se ha disparado completamente. ¿Realmente es culpa de ellos o es del arrendante completamente? ¿O alguien está tramando todo esto? Fíjate que eso, digamos que es parte de un problema general, ¿verdad? No puedo echarle la culpa 100% a ellos porque es parte, digamos, de todo la evolución, digamos, que vamos teniendo como sociedad. Sin embargo, hay mucha especulación y aprovechamiento de parte de los que venden las propiedades también. ¿Por qué? Porque te preguntan, primero, si sos o venís del extranjero, te dan otro precio. ¿Cómo así? Normalmente eso es lo que hacen. Es decir, si vos venís del extranjero, es un precio un poquito más elevado. Y si sos salvadoreño, pues siempre te preguntan, mire, ¿y ya le evaluaron su crédito? Para saber más o menos si le enseñamos o no la propiedad. Porque para ver si vale la pena enseñársela, porque si no tiene la capacidad económica para poder comprar, mejor ni pierdo el tiempo. Eso es como en el mercado, que usted va y si habla raro... Sí, te ven mal. Entonces, es bien complicado porque, digamos, es parte de todo esto. ¿Por qué? Tanto los de bienes raíces también, digamos, prefieren vender a mejor precio por la comisión que les queda que atender a uno que te va a regatear. Porque los salvadoreños somos buenos para regatear. O sea, tratamos de bajar el precio a lo que es real. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos, porque nosotros acá vivimos, sabemos en cuánto andan los precios en las zonas donde andamos buscando vivienda. Pero el que viene de afuera no sabe o tiene años de desconocer realmente cuánto es el valor de las propiedades en las zonas donde andan buscando. Y entonces aceptan las primeras ofertas que les entregan. Entonces ahí es donde empieza como a haber esa burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Que se va creando, que porque un vendedor hizo una venta y cerró con una venta de un precio súper bueno, ahora todas las viviendas de la zona van a quererla cerrar en el mismo precio, cuando en realidad sabemos que no es así, ¿verdad? Hay propiedades que, por ejemplo, valían $350,000 y es el precio justo, y las quieren vender en $550,000 y se enfrascan. Ahora bien, si te vas y das un vistazo en Marketplace, tanto como para la venta como para los arrendamientos, pasa un fenómeno. Dependiendo de la zona, cuando ven que ya ha pasado 2 o 3 meses que ven que no colocan las propiedades, empiezan a bajarle los precios, porque caen en la realidad que va a pasar ahí tirada la propiedad sin generar ninguna ganancia, porque la verdad, el que consume esa zona no tiene capacidad para pagarla. No tiene la capacidad para poder pagar un sobreprecio. Entonces, vienen los propietarios y empiezan a reducir los precios. No en gran medida, pero terminan llegando casi que al precio justo, digamos, de lo que deberían de tener los precios de alquiler, para no tener sola la propiedad mucho tiempo, ¿verdad? Mire, sobre lo que usted menciona, surge la pregunta. ¿Quién compra? ¿Quién alquila? Si no hay capacidad económica. Se habla de que hay un déficit habitacional de 400,000, digamos de 500,000, números más, números menos, de viviendas. Pero vemos cualquier cantidad de nuevas torres de habitación, colonias privadas, que no sé por qué, pero que se dan todas estas circunstancias. ¿Para quién están construyendo? Para la clase alta nada más. ¿Y tanta clase alta hay en este país? ¿Y entonces a quién se la vende? Al extranjero. Pero ¿y el extranjero aquí viene? ¿Y para qué la quiere? Me van a decir, para alquilarla. ¿Y quién alquila? Para ponerlo en las plataformas digitales. Es que el fenómeno, o sea, que da fruto. Claro, las plataformas digitales de arrendamientos cortos, por supuesto que les da, ¿verdad? Ahora bien, si vos ves, y ha habido un montón de TikTokers que han hecho esa comparativa de los precios de Airbnb, por ejemplo, aquí en El Salvador con Guatemala. Abismales las diferencias. Totalmente. Tanto en la propiedad como en el costo. Es increíble. O sea, todo el mundo dice, te sale más barato irte a vacacionar a Guatemala que a una playa de El Salvador. Fíjese, le voy a poner un ejemplo que siempre me ha llamado la atención. Aparecen de repente publicidades y ya me salió varias veces de que
venta de casa en Colonia Centroamérica, y le enseñan en el video, pone $90,000. Yo me quedé, $90,000, qué barato. Y yo conozco muy bien porque ahí trabajé tantos años. Pero ¿y qué zona es esa? Era en Nicaragua. O sea, se llama igual. Sí. Y la mayoría de los que preguntan son salvadoreños. Y me quedo, son casas muy similares en tamaño, en calidad, digamos. Pero los precios son, es que allá no hay dólares. Miren, en todos lados ponen el equivalente a dólares que están vendiendo las propiedades. Pero ¿y cuál es la diferencia en este caso entre Guatemala y El Salvador? Para que... Yo creo que la proyección que ahorita tenemos, si bien es cierto, nos ha ayudado, pero también nos ha encarecido bastante la vida al salvadoreño. Al nacional todo se nos complica, porque los salarios siguen siendo exactamente los mismos, pero el precio de todo ha subido para nosotros. Entonces, no es lo mismo venir, digamos, trabajar en Estados Unidos y venir a vacacionar con $5,000 acá, y que todos han dicho, se lo gastan en una semana. O sea, barato, venir a vacacionar a El Salvador no lo es. Entonces, eso nos viene a perjudicar un poco a nosotros como salvadoreños, porque somos los que nos quedamos a vivir acá. Somos los que sufrimos, digamos, las burbujas que se van creando con el tema inmobiliario, y sobre todo los precios que se van haciendo por el tema de estas plataformas digitales. ¿Por qué? Porque, como te digo, para el propietario es más fácil tenerlo en una plataforma digital donde quintuplica lo que sacaba al mes con el inquilino, ¿verdad? Entonces lo ponen, pero ya te vuelvo y te repito, no todas las zonas son para ponerlas en Airbnb. Pero aquí la gente no tiene esa concepción, y ponen en zonas populares, en colonias populares, un Airbnb, sacaron al inquilino, y probablemente ese Airbnb no les funcione en esa zona, porque está muy lejos de un centro comercial, porque está muy lejos de una zona turística, porque probablemente te lo va a rentar alguien que tiene un familiar ahí dentro de la misma colonia para que no le den posada, ¿verdad? Pero significativamente sigue siendo caro. Entonces, definitivamente, si no hay algún tipo de regulación para que no haya afectación para los salvadoreños que rentamos, nos vamos a ver siempre con esa zozobra de saber a ver cuándo el propietario nos va a sacar por si se le ocurre ponerle en Airbnb, y me va a terminar echando de acá y hay que ir a buscar, ¿verdad? Entonces es bien complicado, porque no hay quien proteja, o una ley que nos proteja de ese tipo de abusos o de esa desventaja en la que nosotros como inquilinos caemos, ¿verdad? Porque no tenemos quien nos proteja. Bye. Ahora, quiero 2 puntos. Ya medio se han tocado, pero quisiera recalcar en ello. Yo alquilo. ¿Qué debo de hacer? Si yo voy a alquilar X propiedad, ¿qué debo de tener? Contrato de arrendamiento. ¿Y quién estipula lo que va a estar en el contrato? Normalmente el propietario. Son las reglas del propietario. Ahí uno lee y uno dice, bueno, lo que no me perjudique, ¿verdad? Normalmente son generalidades, es decir, la condición en la que se entrega la vivienda, el tiempo en el que se va a hacer el contrato de arrendamiento, si es prorrogable o no prorrogable. Normalmente siempre se hacen prorrogables sin necesidad de una nueva firma. Siempre se hacen para 12 meses, y eso para mí es bien importante. Un contrato, cuando vos ves en Marketplace que los contratos los están haciendo para 6 meses, ahí es una red flag. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te vas a estar mudando cada 6 meses. Porque las reglas del juego no te pueden estar cambiando cada 6 meses. Tal vez un año, pero cada 6 meses no. Entonces, vos tenés que asegurar por lo menos que lo mínimo del contrato sean 12 meses. ¿Por qué? Porque las reglas del juego se van a mantener durante esos 12 meses. Que incluso si hay algún tipo de aumento, quede estipulado dentro del contrato si hubieran mejoras por parte del propietario hacia la vivienda.
que sean significativas para el lugar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que hagan un cuarto extra, por ejemplo, un baño extra. Eso ya le agrega un valor más a la vivienda. Pero pintar la casa todos los años no es un valor extra. Eso es una obligación del propietario hacerlo. Mantener la vivienda en buen estado. Que se quebró una duralita, eso no es una mejora, eso es mantenimiento de la vivienda. Entonces todo ese tipo de cosas hay que dejarlas claras para que después no vayan a decir, no, es que mire, yo le tuve que cambiar el techo porque vino el invierno. Pues sí, pero esa es una mejora para la vivienda, pero porque ya se había deteriorado, ya tenía como 20 años de no cambiárselo. No por el hecho de que yo esté viviendo ahí. Y si yo inquilino, yo el que estoy alquilando, quiero terminar el contrato, ¿lo puedo hacer? Lo puedes hacer cuando termine el plazo. Si ya no quieres renovarlo, lo decís, lo expresas. Pero tengo que esperar Sí, tienes que esperar a que se termine el plazo. ¿Y si no quiero esperar? Te toca pagar una penalización que queda escrita dentro del contrato. O que podrías negociarlo. Exacto, podrías negociar con el propietario. Vale. Acuérdate que los contratos son un acuerdo de partes. ¿Vea? Si vos estás conforme y yo soy conforme, no pasa nada. ¿Vea? Y si se dejan las reglas claras es con esa finalidad. ¿Vea? ¿Y si yo me retraso? ¿Me pueden llegar a sacar? Si hay retraso, sí, te pueden sacar. Claro que sí, no inmediatamente, porque no funciona así, ¿verdad? No te sacan inmediatamente de la vivienda, digamos, caes en mora. Vea, cada vez que caes en mora, el propietario te va a notificar que estás en mora, pero tampoco te puedes atrasar 3 meses, vea, y no pagar. 3 meses más la mora, ya el propietario puede proceder para que te puedan sacar. Y cuando me voy me tienen que regresar el depósito. El depósito se regresa cuando haya finalizado el contrato y tú ya no lo quieres renovar y la vivienda la entregas en las mismas condiciones en que te las entregaron. Si no hay ninguna destrucción ni nada, te tienen que devolver el depósito. Ahora bien, hay una parte que se queda de los depósitos los propietarios por el tema de los recibos, porque es hasta el último mes en que tú facturaste ahí en la propiedad donde vos viviste. Eso es lo único. Pero si vos entregas la propiedad exactamente igual como te la entregaron, no tendrían por qué robarte el depósito. Vale, ahora viene el otro punto. Vuelvo. ¿Quién legisla? ¿Quién está a favor en este caso la mayoría, del inquilino, del que anda buscando la vivienda, el local comercial? ¿A dónde puede acudir? ¿Simplemente a la ley de inquilinato? Solo esa ley tenemos. Si hubiesen otro tipo de abusos, dependerá del acto, ¿verdad? Del tipo de abuso que se dé. Pero en tema de inquilinato solo tenemos esa ley. Y que te digo que es de 1958. O sea, es una ley que está bien desfasada, en la cual sí se debería de actualizar, se debería de hacer una nueva ley en la que también proteja al inquilino, no solo al arrendante, ¿verdad? ¿Y quién se beneficia de todo? Porque alguien se beneficia grandemente. ¿Serán las casas de bienes y raíces o quién? Fíjate que, bueno, es probable, es muy probable que sean. Realmente el crear una burbuja inmobiliaria a quien le beneficia sin duda es a los que venden las propiedades, ¿verdad? Porque sí son las comisiones que se ganan, ¿verdad? Vaya, pero vimos una gran cantidad de ejemplos en las fotografías, en las imágenes de esta plataforma de Marketplace. Pero ahora viene, ¿quién financia esto? Usualmente en lo populoso donde nosotros nos movemos, acudimos al Fondo Social para la Vivienda. Uh-huh. Pero el fondo no da estas cantidades o cuando quitan, dicen mucho, este comentario mío no va con usted, y según lo que expresaron en ese famoso problema de Ciudad Marsella, que el fondo no da o no daba, a lo cual la ministra dijo que no era así, pero como dicen, Vox Populi, Vox Dei, la voz de Dios es la voz del pueblo es la voz de Dios, de que no daban los créditos ahí para que usted se fuese
no sé, la casa, la que da los créditos de parte de la empresa que construye ahí. Y la otra de que cuando quitan una propiedad por impago, que eso no es delito, el Fondo Social para la Vivienda, los empleados se la pasan a sus amigos de bienes y raíces las mejores propiedades y quedan las peorcitas para nosotros como usuarios. Pero ¿qué papel juega el fondo en todo esto? Fíjate que justamente, digamos, se visualizó una gran problemática con estas, digamos, casas de bajo costo en teoría, ¿verdad? Porque es la constructora la que, digamos, al inicio te entrega el crédito. Y hemos estado viendo... ¿Cómo así la constructora? La constructora te dice, en lo que a usted le sale el crédito con el fondo, nos tiene que pagar a nosotros porque le vamos a entregar la vivienda. Exacto. ¿Y si no me sale el crédito? Te quedas pagándole a ellos. Solo que a un nivel de interés extremadamente grande. La vez pasada yo estaba viendo en Facebook que les estaban cobrando, la señora publicaba un recibo de 500 y fracción, y que solo como $19 iban para capital, sí, y lo demás iba para interés. Entonces te quedas pensando, o sea, en realidad nunca van a terminar de pagar esa vivienda. ¿Por qué? Porque es exagerado, todo se va para capital, para intereses y no para capital. El fondo lo que hace es que hasta que entregan la obra, hasta que la casa está completamente finalizada, logran escriturar, hacerse el trámite con ellos, ¿verdad? Y ellos te otorgan el crédito hipotecario para que puedas adquirir la vivienda. Pero digamos que en ese ínterin te toca pagarlo a ti. Estamos hablando que probablemente te toque pagar 3 meses en lo que te otorga el crédito del Fondo Social para la Vivienda. Pero hay mucha gente que está bien preocupada porque después dijeron de que no, que el fondo ya no iba a entregar créditos, que porque hasta que entreguen la obra. Sí. Pero los propietarios, la constructora, anda entregando las casas sin que termine la obra, con calles que todavía ni están terminadas, con tal de agarrar el dinero de las cuotas, ¿ve? Para que entonces es bien triste y complicado porque hay muchos que se aprovechan de la necesidad de vivienda que hay en el país. Quiero entender algo, y para que le quede también claro a la audiencia. Yo saco un crédito hipotecario. X casa, X institución financiera, quien sea. ¿Cuándo la casa es mía? Porque yo digo, la casa es mía, pero voy y la quiero vender, no puedo. ¿Cuándo es? Cuando la terminas de pagar. Mientras tanto, está hipotecada a favor del banco porque es una garantía para ellos de que vos vas a pagar esa cantidad de dinero que te han prestado. Sí, algunos casos la puedes vender. Y cuando dicen eso, pero promesa de venta. El propietario, digamos, cuando querés vender una casa que tiene hipoteca, el propietario se debe de comprometer a hacer el pago total de la deuda para liberar esa hipoteca. Pero sigue siendo mía, porque no puedo cambiar O sea, tú... Ante el banco, lo que es usted la dueña. Lo que hacen los bancos es, te entregan una hoja con todo lo que debes, el saldo del día de ahora. Y el que quiere comprar le dicen, vaya, mire, esto es lo que debo. Pero no sale, el que va a comprar no es tonto. Él va a hacer el cheque a nombre del banco. ¿Para qué? No a nombre de tuyo o el dueño del crédito hipotecario. Porque si no te lo quedas tú, vea. Sino que a nombre del banco para que el banco pueda liberar esa hipoteca y poder hacer la nueva compraventa a favor del nuevo comprador y que esa hipoteca la puedan registrar el nuevo comprador. Pero el banco lo va a hacer siempre a nombre mío. La diferencia de dinero que sobre, eso es lo que es tu venta, es lo que en lo que vos vendiste tu propiedad, digamos. La diferencia. ¿Qué es lo que hace las personas cuando, digamos, entran en mora y ya no la pueden pagar y dicen, prefiero venderla y ganarme un par de dólares a regresarla? Eso es justamente lo que hacen. Van al fondo o al banco a pedir cuánto es el adeudo total que tienen para que el nuevo comprador gire un cheque o pague a la entidad que te prestó. Lo ideal es que me acompañe un abogado, ¿verdad? Si quiero hacer esto, porque en ese ínterin en que se libera la hipoteca, el
con el que yo estoy haciendo el trato me puede decir ya no. Puede decir es ya mía no. siempre. Ajá, y ya queda el nombre de él porque ya pagaron la deuda, pero no. Realmente ahí sí es importante que se hagan acompañar ambas partes. Los compradores, cuando tienen ese tipo de hipotecas, no van solos, ¿verdad? Normalmente se hacen acompañar de un abogado para hacer un instrumento legal que pueda garantizar que se dé. Y normalmente las financieras lo que hacen es que las liberaciones de hipoteca las coordinan con el nuevo comprador para que no haya esa mala intención de que quede liberada la propiedad y rápidamente se la vendan a otro, ¿verdad? Para que no, porque digamos que liberada la propiedad, pues puedes decir que es mía, aunque vos no hayas pagado la deuda, sino que el nuevo comprador la haya pagado, ¿no? Bueno, sin duda eso es bastante complicado. Y a las financieras, a los bancos, digamos, ¿quién nos regula para este tipo de cosas? Porque usted ponía el ejemplo que $19 le daban. En el caso de los intereses hipotecarios los regula el sistema financiero. Porque yo no puedo saber cuánto. Ellos tienen digamos, un parámetro que establecen ellos año con año cuánto deben de cobrar por los créditos hipotecarios. Porque al inicio es normal que usted pague, digamos, que vaya muy poco a capital. Es bastante estable, correcto. En el caso del sistema financiero es bastante estable, digamos, los parámetros que hacen de los intereses hipotecarios, y dependerá también de la calidad que tengas vos como usuario, es decir, cómo estás clasificado dentro del sistema financiero. Si tienes un buen récord, te van a ofrecer una mejor tasa de interés. Si tienes un mal récord, o no te dan el crédito, o te ofrecen una tasa de interés muy alta. Vaya, si yo estoy alquilando y entré en mora, o la casa la dejé de pagar, igual, entré en mora en un crédito hipotecario, ¿pueden llegar un abogado a sacarme de la casa? No, te tienen que notificar primero. ¿Notificar quién? El banco o a quien le debas. La financiera a la que tú le debas te va a estar mandando notificaciones, mes con mes, o si no, cada 15 días. Porque hay muchos casos que dicen, no, es que ahí vino el abogado y me sacó. No funciona realmente así. Tiene que haber un proceso para poder sacar el desahucio. Tiene que seguir un proceso para que te puedan sacar de esa propiedad. No es así que el banco, el primer mes en mora y ya te manda un abogado y te va a sacar. No. Se lleva un proceso para poder hacer eso. Voy a leer algunos comentarios. 70 90 84 15. Aprovechen que aquí está la licenciada Xochitl Hernández acompañándonos. De estos temas ella habla, ¿verdad? Pero hay de tantas cosas que podemos hablar con ella, pero ya es tarde. Bueno, que viven más de 30 personas en una casa modificada en cuartos. ¿Cuántos baños tienen que tener esa casa para que todas las personas viven ahí? ¿Y eso quién lo tendría que normar? En la ley de inquilinato. Pero no me imagino que no está normado. Esto es por el ejemplo, digamos, uno de los mesones. Exactamente, tiene que haber, es que la garantía, lo mínimo de salubridad para poder vivir, tienen que existir. No vas a poner en un mesón a vivir 30 familias y solo con 2 baños. Por lo menos pero debería... ¿y si yo termino aceptando? Es mi problema. Pues sí, porque digamos... es lo que te digo, se aprovechan por la necesidad del pueblo. El pueblo está con necesidad y no tiene para dónde ir. Y es lo mismo que te digo. Imagínate que a veces se les tapan los inodoros, a veces pasan situaciones de que, digamos, donde lavan se pasan peleando porque no da abasto, ¿verdad? Y le piden a los propietarios que puedan hacer más y los propietarios simplemente no oyen, vean, no hacen nada. Pero para cobrar mes con mes, ahí sí están pendientes. Es una que se me había ido. Cuando yo pago, me debe de quedar a mí un comprobante de que pagué, un recibo. Pero, ¿qué tipo de recibo? ¿Un papel simple? Lo están haciendo como comprobante de pago, así recibo simple, digamos. Pero sí, tiene que existir, porque eso es lo que te comprueba de que vos si yo pagaste. deposito en un... Si yo hago transferencia, el comprobante, es correcto, el comprobante de la transferencia es el que nos respalda.
Ese es el Y respaldo. debo de guardarlos. Por supuesto. Claro, hay que guardarlos, todo. Incluso los recibos del agua, de la luz, de los impuestos municipales que uno paga. Si paga vigilancia, uno debe de guardar esos recibos para que el día de mañana, a la hora de que tú entregas la vivienda, no te vayan a decir, no, es que mire, usted quedó debiendo esto y le voy a retener el depósito, que normalmente buscan excusas para retenerte el depósito. Y el depósito, como bien su nombre lo dice, es un depósito, es decir, que se tiene que devolver en el momento en que tú entregas la vivienda en el mismo estado en que te la entregaron. Bueno, saludos desde Sydney, Australia. En el País de las Maravillas dicen... ¿Debería la Defensoría del Consumidor o el Ministerio de Vivienda? ¿Quién debe hacer estudios socioeconómicos para verificar los costos y dónde se denuncia el abuso de altos costos de alquiler? Además de poder verificar si la casa tiene las condiciones según el costo. En la Defensoría del Consumidor pueden abocarse ahí para poder hacer las denuncias, y incluso cuando tengan temas específicos, por ejemplo, de agua, de fugas internas y todo esto, pues tiene que ser con ANDA. Si hay problemas del sistema eléctrico, también pueden abocarse con el cuerpo de bomberos para que hagan una inspección del lugar y se haga un levantamiento de un informe para que les quede respaldo a los inquilinos de la situación en la que están viviendo, para que el propietario se haga cargo de los gastos del cambio del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque corre en riesgo la vida de las personas que viven ahí. Ese es el ideal. El ideal. Bueno, esta me gusta, mira. A mí no, yo no voy a poder hacer esto, pero ni modo. Una pregunta. Si yo he tomado una propiedad a 12 años de plazo y la pago en 5, ¿puede la financiera cobrarme los intereses del tiempo restante? No. No tendría por qué cobrar. Eso ya no, ya está regulado. Eso no. Él tiene que pagar sobre saldo adeudado. Buenos días, paisanos. Saludos. El desarrollo habitacional de El Salvador fuera del alcance del salario mínimo del trabajador salvadoreño. ¿Debería el Estado garantizarme? Fíjate que eso estaba revisando, que el Estado debería o debe buscar alternativas para la creación de vivienda de interés social, porque hay muchísima necesidad, hay muchos salvadoreños que no cuentan con los recursos y debería de buscar ese tipo de acciones para poder ayudar, y no es decir regalar la vivienda. Si tú recuerdas, hay muchas colonias en lugares populosos que Fonavipo realizaba, y te acordás que ponían una placa en las casas que era un proyecto de Fonavipo. Sí. Entonces, ese proyecto de casas de interés social deberían de retomarlas, porque realmente la necesidad de vivienda es exorbitante y no se están construyendo. Igual las constructoras que están haciendo estos proyectos millonarios, multimillonarios, debería haber como un incentivo fiscal para ellos, que puedan otorgar o hacer algún proyecto de interés social, dándoles beneficios fiscales a ellos para que puedan realizar por lo menos 1 o 2 proyectos a comparación. Pero hay beneficios fiscales si son mayores de 35 pisos. Pero no está el al beneficio alcance fiscal no nos da réditos a nosotros como salvadoreños. Solo a ellos. Entonces ese dinero, digamos que se ahorran, debería de ir destinado para poder hacer proyectos de interés social. Sí, está interesante realmente. Volver a reactivar Fonavipo para poder hacer ese tipo de Pero desde viviendas. el momento en que la presidenta del Fondo Social para la Vivienda es la ministra de Vivienda, le están dando mucho más poder al fondo, y debería de tener también ellos. Claro. Fonavipo era todavía en interés más social, sí, más popular. Correcto. Pero tendría que tener más dientes el Sí, fondo, ¿no? sí. Y abarcar más. Sí, eso es el ideal, que deberían de darle más herramientas para que ellos puedan construir casas de interés social o apartamentos de interés social. ¿Cuáles son las casas de interés o apartamentos de interés social? Donde vivimos nosotros. Exacto. O sea, donde pasa el bus. Ahí es donde nos toca.
todos los negocios se están aprovechando de los pobres salvadoreños. Hay una app que se llama Salvadoreños en la USA. Felices porque hay un país con libertad. Ellos felices en Estados Unidos. Por ese aeropuerto, Elvita Soriano y sus magos compraron antes esas tierras en la Unión. Y eso es delito. Usted aprovecharse de algo que sabe que ya va a pasar. Digamos... No es delito, pero digamos el beneficio de tener información exclusiva para poder sacar provecho, pues debería de, pero no. Pero no. La codicia es mala consejera y contagiosa y nos lleva a sacrificar el bienestar de nuestros compatriotas por unos dólares más. Es un buen tema ese de la vivienda. Y el Fondo Social le pone tantas trabas para obtener una vivienda. Antes el fondo hacía casas para los empleados con sueldos bajos. Hoy no hay, solo son trabas. Ese es otro tema, el acceso al crédito hipotecario es complicadísimo. Complicadísimo. Eso es lo que llaman clasificar, ¿no? Determina... ojo, con el fondo estamos hablando. Con el fondo, y ya con el banco ya no se diga. Aún a veces algunas personas me han comentado que le es más fácil hacerlo con un banco que con el fondo. Pero el fondo debería de ser más fácil. Más fácil en teoría para poder acceder al crédito, pero hoy por hoy es bien complicado. No o sea, imagínate que los jóvenes, los jóvenes no tienen opción. ¿Por qué? Porque digamos que un joven de 30 años, le llamo joven todavía porque para mí son jóvenes de 30. Según la... Este gobierno lo puso de 33 o 34 años, llega la juventud. Poder acceder a un crédito, imagínate, tendrías que ganar $1,500 para poder tener un crédito de 350 hipotecario. Pero ¿a dónde pagas? $350. Pero ¿a dónde pagas una cuota de 350? Tal vez en las que vimos que se inundaron, ¿vea? Por ahí. Pero ahí salían que pagan $1,000, cosas así. Bueno, ese es otro tema. Mire. Y aparte, tienes que tener lo de la prima. Y la prima normalmente oscila entre el 10 y el 20%. Entonces, ¿qué hace la gente? Porque no la tiene. Exactamente. Y de ahí saca el crédito hipotecario y saca un crédito personal para poder comprar una vivienda. Ahí es donde se ahoga uno. Exactamente. Una pregunta. ¿Dónde denunciar los abusos con una justicia corrupta y al servicio de la nueva familia terrateniente? Ya se dijo, ¿no? En el país de las mil maravillas de la nueva familia terrateniente en el poder, los pobres no tienen un espacio para ocupar. ¿Se recuerda, licenciada Hernández? ¿O tiene conocimiento? En la Sacamil hay un sector que le llaman el magisterial. Correcto. Que eran para profesores. Correcto. Y con facilidades, porque esta zona era para profesores. Salió otra en la Quesaltepec, si no me equivoco, estoy hablando de la zona de Santa Tecla, donde también era para empleados de no recuerdo qué, o sea, eso antes se daba bastante y hasta se daba que ya dejaban transportes, ¿no? Si la mayoría viven en tal lado, allá los vamos a traer, a dejar, o sea, esto se perdió completamente y era una opción para. Sí, se perdió completamente. Incluso antes, digamos que estos edificios que eran multifamiliares, creaban una carpeta técnica como proyecto y se lo presentaban a las municipalidades para que los apoyaran con la pintura de todos los edificios. Porque si tú ves, no puede ir un propietario de un apartamento a pintarlo porque se va a ver todo aquello de diferentes colores. Entonces se organizaban y proponían que como proyecto querían que les pintaran completamente todos los edificios. Creo que la última vez que hicieron eso fue el último que hizo eso. Fue, no estaría segura, quizás hace como 15, 20 años probablemente, que se lograba hacer eso. Y ahora, pues lamentablemente, no se tiene. Y antes hubo un proyecto de pintura de todos los multifamiliares y si te fijas, por eso casi que todos los multifamiliares tienen los mismos colores. Si vos vas a la Ibu, si vos vas a la Montserrat, tienen casi que siempre todos los mismos colores, porque fue el último proyecto que se hizo de pintar todito el edificio completo, con cooperación, si no me recuerdo, extranjera. Sí, buen dato. Bueno.
Vamos a más comentarios por acá. Buenos días. Esperando la entrevista con la licenciada Hernández. Deberían invitarla más seguido. ¿Qué le pasó esto? Permítame, vamos a ir de este lado entonces porque se murió. Permítame. Estamos en radiolar.com. Aquí en buen momento se perdió esto, ¿no? Aquí vamos. Deberían de invitarla más seguido. Siempre es interesante el punto de vista. Saludos a los conectados. Primer like, dejen el suyo. Estoy de acuerdo. Ustedes deben de dejar su like, su me gusta, seguir al creador. En YouTube, suscríbase. Nos faltan 10 para llegar a 12,000 seguidores o suscriptores en YouTube. Así que suscríbanse. Delen. Sedhu, saludos amigos. Al pueblo le dan una estocada por adelante y otra por atrás y nadie los defiende, ni él mismo se defiende. La injusticia social nos llevará a otro conflicto armado. Felicidades, licenciada Hernández. Un buen tema, una buena exposición. Siga adelante. Excelente entrevista. Muy buena entrevista, Xochitl Hernández. Un tema muy interesante. Parece que los que vivían en mesones hace décadas vivían mejor. Vamos, pueblo, agarren sus tiliches y se trasladan para Honduras o Nicaragua. Así es, correcto. Los alquileres están por las nubes. Ahora imagínese un pensionado, si las pensiones con las AFP son paupérrimas. Es bien triste esa realidad. La mayoría de personas que están pensionadas están viviendo endosadas en la casa de alguno de sus hijos o familiares porque perdieron la capacidad económica de poder tener su propio lugar. Va a pasar más adelante, que se caerá en no pago por grandes cantidades, ya que la gente va a alquilar y no podrán pagar. De nada va a servir subirle tanto. Problemas que se genera para sacarlos también. Y eso es lo que yo siempre he dicho, es mejor tener un buen inquilino con pago a tiempo que sacarlo. Uno es más condescendiente. Ay, yo como que fuera dueña. Pero me imagino por que querer ganar más y ahí van a tener las propiedades solas, porque es lo que te digo, el que consume la zona no gana más, no pasó a ganar más. Entonces se pierden de la realidad los propietarios. Y el que puede pagar más no quiere ir a vivir ahí. Exactamente. El que puede pagar más va a buscar otra zona. No va a buscar pagar algo tan grande por vivir en una zona donde no se sienten cómodos. Qué bueno el tema, es la realidad que vivimos. Felicidades. 5 más pedían. Usted. ¿Vos? Yo no. Cuando los dueños de mesones se ponen a la moda de ver quién es más turbio. En muchos sectores que se alquila, a veces una persona tiene 3, 4 casas alquilándolas. No, sí, es que mira, en aquella época, yo viví en Soyapango y yo recuerdo que en la zona vive en Santa Elena usted. No, para nada. Vivo siempre en una colonia popular, bien especial. Me encantan. Yo recuerdo que habían varios mesones alrededor y cabal, era el mismo propietario y los había diseñado exactamente igual. El punto era de que aquellos mesones que valían $60 la pieza, ahora vos llegas a preguntar y valen 175. Y es exactamente igual. Lo mismo. El mismo único baño para 10 familias. O sea, y pasaron a cobrar más del doble. Por lo general las agencias de bienes y raíces son los culpables. Tienen parte de la culpa. Tienen parte de culpa. Porque se crea la burbuja inmobiliaria por la especulación de los precios. Si te ven más chele de lo normal, te zumban. Por eso hay que ser moreno. En ciertas ocasiones la construcción y la compraventa de inmuebles se presta a lavado de dinero. Incluso en nuestro país una constructora fuerte se ha mencionado en este tipo de negocios. Es válido, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Buenos días. Si el cliente es diputado, GNI le otorgan créditos con grandes cantidades, a lo mejor sin intereses. No creo que haya alguien que preste sin intereses. ¿Cuál es el negocio? Entonces, ¿cuál es el chiste? Pero si es diputado, sí dice. Saber el número premiado de la lotería con anticipación es ilegal y también debería ser ilegal usar información privilegiada como proyectos nacionales. Eso es bien criticado, ¿no?
Gracias, Ehu, por su super chat que nos está dejando acá en la RR, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde, ahí que nos está llegando. Gracias, Maritza. Tío Rey, buen tema. Y apenas entré live hace 5 minutos, o sea que entró hace como 10. Saludos a la licenciada, una gran persona y una gran profesional también. Ay, mira, saludos a todos. Vaya, para cerrar, qué buen tema, sí. Y ojo, no nos metimos en lo político, porque eso debería de, así como hemos visto que están cambiando las leyes a conveniencia, cualquier tipo de ley, se debería de pensar, no sé si en modificar o actualizar la ley de inquilinato. Totalmente. Pero ¿y a quién debería de beneficiar? ¿Al dueño del inmueble o al...? Obviamente al inquilino. ¿Por qué? Porque digamos que somos el Juan Pueblo, los que somos mayoría que estamos teniendo que alquilar porque no tenemos acceso a un crédito hipotecario, porque no nos alcanza la cobija. Entonces, la mayoría, y en teoría sí debe de ser, uno debe de legislar para las mayorías, y la mayoría es la que se encuentra en esa situación por el momento. Complicada con las finanzas, incomplicada para poder encontrar incluso un techo donde poder vivir. La justicia no se pide, no se mendiga. Se exige con acciones que provoquen una reacción. Está interesante. Bueno, es que es complicado, porque, bueno, yo creo que por lo menos en lo de Airbnb, sin duda podemos ponernos en que no alquilamos, pero el problema es que existe la necesidad, pero si la mayoría se ponen que no, muy caro. No. Sí, y eventualmente va a pasar. Vos lo viste ahí en México. ¿Y qué significa burbuja? Una falsa realidad, especulan con los precios, aumentan los precios para que haya una idea falsa de que en realidad así es de cara a esas zonas. Y entonces todos empiezan a creer eso. Eso es como el turismo en México. Que exactamente, que es lo que pasó allá en México, en Cancún, que se fue todo para arriba, todos especularon con los precios, todo el mundo aumentó los precios, y llegó un punto en que dijo el turista, lo siento, ya no voy más para allá. Y ahora pasa solo. Se cayó el comercio, se cayeron los alquileres, se cayó la venta de los apartamentos, ahí están tirados. Y hoy están rogando para que vuelva el turismo a la zona. Pero ¿quién tuvo la culpa? Los que especularon con todos los precios, incluso los de transporte. ¿Por qué? Sí, porque eran los primeritos que vos bajabas del aeropuerto y el taxista te cobraba una suma exorbitante por llevarte del punto A al punto B. Entonces, a partir de ahí, vos tenés una idea de decir, no, yo aquí ya no vuelvo, yo aquí ya no regreso. ¿Y cree que lo mismo está pasando en El Salvador? Ojalá porque que no. No solo pasa en el tema de vivienda. Ojalá. O sea, usted va a un restaurante... Fíjate que cualquier lugar y un plato vale $20. Y ni siquiera aire acondicionado, no es una buena atención, las mesas es las mismas que tenemos en las pupuserías de las colonias. Y uno dice, ¿y $20? Eso es lo que, digamos, hay que hacer conciencia. Y hay que buscar hacer conciencia desde el pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque por el momento tenemos turismo y está viniendo bastante turista, pero todos se van quejándose de lo mismo, del alto costo de venir a pasear acá, y empiezan a comparar. Entonces, claro, el que es turista no solo viene a El Salvador, está yendo a otros lugares del mundo. Y se van, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a México, y con los mismos $500 diarios que gastaste aquí, allá son 3 días. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya un arrendamiento de un Airbnb te puede costar 3 veces menos de lo que cuesta aquí. Y es cierto de que, ya me estoy metiendo en otra cosa, pero que el salvadoreño que viene a pasar sus vacaciones a El Salvador,
muchos dicen, no es que es chivo venir con, pongámosle, con $3,000 para gastárselos en 15 días. No, si con $3,000 hasta yo me siento bien en Estados Unidos, en otro país, Claro. y la paso genial. Chévere. Pero vienen y se quedan en una torre de apartamentos, pagando una cantidad exorbitante. Mi esposa me dice, pero si se quedan en la casa del familiar no le dan Ni 5. ni 5. Con suerte compran una vez en el súper, Cabal. se puede decir esas cosas. Pero ¿realmente quieren venir a vivir otra realidad? Yo creo de que... Y se gastan esas cantidades. Sí, pero porque vos allá las producís. Allá ganás dólares, o sea, producís dólares, pues. En cambio aquí no. Aquí, haciendo exactamente lo mismo que hacen en otro país, ¿cuánto es el salario que van a ganar? Ni la tercera parte de lo que generan allá. Entonces la realidad es distinta. O sea, no es lo mismo venir a vacacionar con $3,000, $5,000 acá y que aún así se les queda corto. Porque una salida con una familia de 5 personas no va a gastar menos de $150 por barato. Porque hoy hay que calcular por lo menos de $20 a $25 por cabeza. Impensable. Así de crítica la situación. Y si a eso le sumas que vas a rentar un Airbnb, si la noche es más barata, para un grupo familiar de 5, la vas a andar encontrando en $175, $180 la noche. La noche. Por barato. Pero ¿y si no los pagáramos, le bajaran los precios? Si pasara un Claro. mes, 2 meses sin que se alquile, no sé cuál es la palabra ahí, ¿verdad? Pero sin que se esté arrendando 1 o 2 noches, deja de ser negocio también. Claro, porque o sea, acuérdate que son negocios, vea. Si no producen, entonces, si no los buscan y no los consumen, y eso es lo que pasó allá en la playa del Carmen, México. Dejaron de consumir y hoy están desesperados porque necesitan reactivar nuevamente. Mire, pero y un hotel de playa también es carísimo acá en El Salvador. Totalmente. Fíjese Bueno, que hay precios exorbitantes usted de se va- $500 una noche y usted uno se va queda a así como... pequeños hoteles en la costa entre La Libertad y Sonsonate. Cuando les digo pequeños hoteles, son pequeños hoteles. Sí. Y uno se queda, ¿y qué pasa aquí? Ujú. Oh, nunca me he quedado. O sea, a veces me invitan y voy a algo bien específico y yo tengo un defecto o una cualidad. Me encanta conocer las habitaciones de los hoteles, ir a ver. Siempre he tenido esa obsesión. Y siempre pregunto y trato de, así como interesado. Y voy a ver y digo, y esto vale $250, $300. Sí. Y me dicen, pero pasa lleno. Y yo digo, o sea, está bien, pero ¿y quién lo paga? Yo no tengo capacidad, No. con los que voy tampoco, sino que alguien, una empresa X Sí. nos ha llevado ahí por cuestiones laborales, usted tampoco. Entonces, ¿y quién lo hace? O sea, cuando el turista se va, ¿quién se queda? Nadie. Anda en época de temporada baja. Nadie. Nadie. ¿Y cómo subsisten? O sea, solo ahí es donde dicen, o es que sea, es lavado, dicen. Uno puede pensar eso, pero ahí se ponen a poner las promociones, que al 2x1, que si el 50%. ¿Por qué? Ahora sí ya puede llegar el nacional, pagando la mitad de lo que cobran normalmente al extranjero. ¿Cuánto puedo gastar por ir a comer al centro histórico? Y no estoy criticando si es bueno o es malo, o sea, sino que la realidad que se vive ahí. O sea, yo vivo en el sur de San Salvador. Mis vecinos no creo que puedan ir todas las semanas a comer. Sí, hay restaurantes que vale $30, $40 el plato. Un café te puede llegar a costar $5. ¿Qué significa ¿Y quién eso puede para pagar eso? alguien? Ya, la verdad, solo que los gana hipotes salario que viven mínimo? otra realidad. Son 2 tiempos Mire, de comida. y los que trabajan en call center alteran la realidad también, porque yo veo que solo van a tomarse un café como dicen, de marca, y solo andan chivatadas, o sea, ¿y qué realidad viven? No pagan casa, me imagino. No, probablemente o no pagan casa, no tienen responsabilidades mayores, y nomás lo vas a comprar el día que te pagan, vea, en la quincena que te cayó el sueldo, vea. Mire, prométame que viene próximamente y tocamos otros temas de realidad nacional también. Podemos darle un repaso al tema vivienda, pero
podamos sacar lo que está sucediendo en el país en temas así bien específicos, porque esto al final afecta. O sea, porque si afecta la economía, como dicen, si la economía no se dinamiza, o sea, si su dinero no circula en el círculo, no pasa nada. O sea, todos vamos a estar fregados. Estancados. He visto, y me ha gustado ese video, de que sobraron, hay un grupo, son 3, y le dice, tú me debes $20, le dice. Dice, pero solo tengo 10, le dice, y se lo da. Y le dice el otro, tú me debes $10, aquí está, le dice. Y le dice, yo te debo a vos $10, le dice. Y se lo da al primero, váyale, o ya te pagué los 20, le dice. Gracias, le dice, préstame $10, sí, le dice, y se lo da al otro, y el otro tiene $10, y le dice, pero tú también me debías otros $10, sí, es cierto, o sea, el que tenía los $10 terminó con $10 y ya había pagado, y el otro ya le debía. O sea, no, yo creo que el pensamiento de todos los salvadoreños hoy por hoy es que te pagan en la mañana y en la noche ya no tenés nada. Porque literal solo el dinero cambia de mano. Le propongo un tema para la próxima. Hablemos de la usura. Ok. Hay ley de usura, ¿no? Sí hay. O así se llama. Sí, la ley de usura. O sea que está normado eso. Sí. ¿Y quién hace la usura? ¿El banco o yo? No, la usura es la persona natural que presta dinero. Pues hablemos de la usura y de los préstamos de banco. O sea, ¿cómo subsistimos con este método? Que dicen que la usura se da más que todo en los mercados. Claro, es el comercio informal, el que no tiene acceso al crédito bancario. O sea, que ahí es donde se maneja efectivo. O sea, en toda esa zona. Que es la gran mayoría. Por eso la gente no me cree que yo les digo, esas tiendas del centro, o sea, esas tiendas que están ahí, que uno no se puede parquear, que siempre hay camiones, les digo, esos venden en la semana mínimo $1 millón. No, ¿cómo vas aquí? Y es en efectivo. No, que los créditos, que no necesita, o sea, porque ahí es efectivo. El dinero circulante. Y el dinero circulante está siempre, casi que todo, en su mayoría, en el comercio informal. Porque como ya sabemos, el 30% es el que está trabajando en formal. Pero, y dicen que el 70% va en el informal. Y el impuesto, o sea, el interés es diario ahí, ¿verdad? El interés es diario. Si querés. Puede ser diario, semanal o quincenal. Pero normalmente ellos cobran a la semana. El usurero cobra a la semana. Puedes pagarle los intereses y después le pagas el capital. Ay, Dios, nunca sale. Exacto. ¿Le parece ese tema? Me gustaría, porque creo que la mayoría vivimos así. Aún en el trabajo hay alguien que presta. Correcto. Que a ese le dicen el prestamista. El prestamista. Y usualmente son personas que ya, o a veces, bueno, grandes casos, ya dejaron de trabajar en el lugar, pero solo llegan a cobrar. Y de eso viven. Sí. Ese es un negocio. Yo conocí a alguien, ya hace bastante, y una vez, no sé por qué yo estaba con él hablando, y estaban llegando a pagar, y así en el suave, y me dice, ese que está ahí, me dijo, ya va a venir, le presté X cantidad, 3 veces me lo pagó, ya solo con intereses y nunca, vas a ver lo que voy a hacer ahora, me dijo. Y le digo, mira, le dijo, te voy a hacer tu regalo, le digo, aquí queda saldada la cuenta. De verdad que no sé qué. Y se fue y le digo, el negocio. No te preocupes, en una semana van a ir a prestarme otra vez, me dijo. Y así lo tengo, como usted dijo. Hay que mantener a la buena paga contento. Es correcto. Porque el salvadoreño común va coyol quebrado, coyol comido. Dígamelo a mí. Licenciada Xochitl Hernández, gracias por habernos acompañado. Qué agradable plática. Le ha gustado al público. Hay muchísimos comentarios y comentarios no comunes de personas no comunes que es la realidad que vivimos. Por eso hay que cuidar la casita que uno tiene, la propiedad que uno tiene también. Y si usted quiere vender, no sea tan sangrón. Sí, hay que sacar alguna ganancia, pero ojo, no crean de que si usted la compró en $50,000 y la vendió en 100,000 o 100,000 les queda. Sobre esa ganancia se pagan impuestos. Ese es otro pisto. Y uno cree que se queda con 50,000 de ganancia. No, hombre, y le van a quitar impuestos de eso también. Gracias, licenciada.
Un gusto, un placer. Gracias. Saludos a todos. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Esta plática la repetimos, pero solo en radiolarr.com a las 7 de la noche acá en el streaming de la RR. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden, el miércoles tengo mi programa de televisión en el canal 8. Ya tengo el invitado, es un derecho a respuesta que vamos a dar, así que esté pendiente. Soy Francisco Gómez, les agradezco que nos hayan acompañado. Continúen con la RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.